Listo. Bueno, vámonos pues. En 3, 2, 1. ¡Epa! Muy bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Y estamos muy contentos de continuar grabando cada viernes, porque pues nosotros grabamos los viernes, nos reunimos los viernes para grabar este podcast que sale los sábados, pero con una semana llevamos un capítulo siempre adelante para poder garantizar casualmente que todos siempre podamos tener un capítulo especial para ustedes, para quienes nos escuchan. Quienes nos acompañan son todos profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estoy hablando de los profesores, en este caso nos acompañan el profesor Pablo Cuarta, Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz, pero también siempre están con nosotros, solamente que el día de hoy no nos acompañan, están descansando. Esteban Silva y Germán Chaparro, un gran saludo para ellos. Entre comillas, descansando. Descansando. En realidad tenemos que Más agradecerles a Germán y a Esteban públicamente porque estuvieron dedicados toda esta semana a una escuela de astrofísica. Genial. Dedicado a los datos de Gaia, al nuevo, digamos, al nuevo paquete de datos de Gaia. Claro que sí. Los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, aprendimos muchísimo y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el DR3. Súper. Y bueno, quien les habla desde aquí de Bogotá. Hoy Bogotá está normalito, no está tan frío el día de hoy. Desde aquí de la Sergio Arboleda, bueno, un placer como siempre acompañarlos a todos. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Muy bien, Todo en orden. Bueno, excelente. Y como dice el profe Jorge, el que primero va, aquí voy. Me toca a mí la primera noticia. El burro adelante patea. El burro por delante. No iba a decir lo del burro, pero bueno. No, pero Adri, pero es que es un dicho hoy tienes todo el derecho. de toda la historia, pues, sabiduría popular que llamamos. Eso, sabiduría popular colombiana. Bueno, mi noticia, estoy muy contenta de dar esta noticia. De hecho, tengo que decir públicamente que la cambié. Yo tenía otra el día martes, ya tenía una noticia, pero justamente el día martes se salió publicado el artículo del cual voy a comentarles y espero que comentemos todo porque creo que es una, pues como bien lo dice la noticia, es una primicia. ¿Okay? Estoy hablando del primer sistema cuádruple de asteroides. Ahora vamos entonces a contextualizar un poquito. Que nosotros veamos, por ejemplo, sistemas binarios no es extraño. ¿Okay? Sistemas binarios tenemos un montón. De hecho, en el grupo de los NEA, que es una de las familias de objetos cercanos a la Tierra, en este caso asteroides, tenemos aproximadamente el 15% de los NEA vienen en pares, son sistemas binarios. Entonces, recordemos que la misión DART justamente tiene este objetivo, entonces, que es el sistema dimorfos-dídimos. ¿Okay? Ahora bien, si vamos entonces a otra familia, también tenemos binarios. Por ejemplo, en el sistema de los troyanos de Júpiter, en el L4 exactamente, tenemos a Euríbates y a Queta. Entonces, también otro sistema binario. Resulta que también hay sistemas un poco más complejos, que estoy hablando exactamente del 87 Silvia, descubierto en 1866. 87 Silvia está ya en la parte exterior del cinturón de asteroides. Él también es un sistema, pero no es un sistema binario, es un sistema triple, tiene 2 satélites. Sus satélites fueron descubiertos en el 2001 y en el 2014. ¿Okay? Entonces, digamos que sí se conocen sistemas complejos, entre comillas, claro, complejos también desde el punto de vista gravitacional, es decir, dinámicamente deben ser muy complejos la determinación de sus órbitas, justamente por las perturbaciones gravitacionales del cuerpo central alrededor y de estas lunas en torno a este cuerpo central. Pero, de nuevo, no es extraño encontrarse este tipo de sistemas, ni binarios ni triples. Pues resulta del que le estoy hablando es del 130 Electra. 130 Electra es un asteroide del cinturón principal. Estamos hablando, repito, 87 Silvia de la parte exterior, ya estamos hablando del 130 Electra, está en el corazón, digámoslo así, del cinturón principal de asteroides. Pues resulta que este sistema, pues también ya se le conocía que tenía 2 lunas, así que era un sistema triple como el que les acabo de comentar hace rato. Bueno, el día martes salió una noticia, ¿verdad? Y retumbó casi todas las redes sociales, y por eso le digo que tuve que cambiarla porque me gustó mucho. ¿Okay? La primera observación de que a este sistema de 130 Electra se le detectó una tercera luna, ¿okay? Un tercer satélite. Eso quiere decir, lo coloca en el primer sistema cuádruple de asteroides. ¿Okay? Entonces, los importantes, ya vamos un poquito más técnicos, ¿okay? Vamos a la parte un poquito más técnico. ¿Cómo se encuentra esto? Estos datos, estas imágenes o estos datos fueron del VLT, ¿okay? Del Very Large Telescope,
se encontró por un programa, por una técnica llamada SPHERE, que es espectropolarimetría de alto contraste y que se utiliza, y aquí lo importante, se utiliza para la detección de exoplanetas. ¿Okay? Entonces se utilizó, digamos, este método para justamente hacer una reducción, junto con una reducción de imágenes provenientes del VLT, se refinaron estas imágenes y bingo, ahí estaba la tercera luna de 130 electras. Cosas curiosas, resulta que esta luna, este satélite, este tercer satélite de 130 Electra, está en la parte interior de Electra. Entonces, ¿por qué no lo habían detectado? Dicen, hay muchas hipótesis. Número uno, es bastante inestable, por tanto, en el momento de captar las imágenes, él era esquivo a esta toma de imagen. ¿Okay? Las primeras dos que fueron descubiertas, repito, en el 2013 y 2014, están en la parte exterior de Electra. ¿Okay? No sé si justamente quería mostrarle, que fue una imagen que le mostré aquí, ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Esta imagen justamente es de las tres... Ahí está. ¿Cuál imagen? ¿Sí? Si este es un podcast, ¿cuál imagen? Dirán algunos oyentes. Bueno, cierto. Pero está el enlace. Yo no me voy a quedar con las ganas de decir lo que dije cuando Adriana mandó la foto y dije, miércoles, qué cosa tan sorprendente. Increíble. La gente cuando vea las imágenes están viendo fotos que por allá en la Quinta Porra tienen una resolución espacial de 400 kilómetros, por Dios. Sí. La distancia que hay entre la horizontal, pues que entre Medellín y Bogotá, por Dios, cuando yo vi la imagen, yo le dije, Adriana, no entiendo, cuando luego como, obviamente hay que leer para poder entender, entre a leer un poquito, y por Dios, es que son unas imágenes con una resolución muy bonito, impresionante. Muy bonito. Es VLT. Es lo último en Guarachas, pero créanme que aún de lo último en Guarachas, uno se sorprende viendo estas imágenes. Yo espero que la gente se alcance a sorprender como yo me he sorprendido viendo estas imágenes. Bueno, ¿cuál es el nuevo satélite? Es el azulito. Entonces, fíjense que entre el rojo y el verde están bien, bastante alineadas. Pero ¿cuál rojo y cuál verde, Adri? Si estamos en un podcast. No, expliquemos. Yo creo que tenemos que explicarle a los oyentes que estamos viendo la imagen del asteroide. ¿Y dónde busca la gente la imagen? Exacto. Es que últimamente estamos colocando un link justamente abajo de las memorias de nuestro podcast, estamos colocando un link de YouTube. No, siempre le hemos puesto el link a las memorias, hay que buscar el link a las memorias. El link de las memorias sí, pero abajo del link de las memorias, el link hacia el video, justamente. Al video de esta sesión. Al video de la sesión grabada. Eso. Pero igual en el enlace de los papers pueden ver la imagen increíble, como dice Juan Carlos, de este asteroide con 4 pequeños satélites. Tres, profe. Bueno, 3 satélites más Electra, ese es el sistema cuádruple, ¿sí? Entonces, características que tiene ese nuevo satélite, ¿verdad? Él fue observado en 3 oportunidades, ¿ok? Entre el 9 fueron las imágenes que refinaron estos datos, pero entre el 9 y el 31 de diciembre del 2014. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué hasta ahorita? Rato. Sí, exactamente. Entonces esta termina siendo, repito, ¿se acuerdan que les comenté que habían sido descubiertas, digamos, ya confirmadas en el 2003 y 2014? Esta se va a llamar S3 2014-2. O sea, va a ser el siguiente satélite, el nuevo satélite descubierto en el 2014. ¿Okay? Cosas que sabemos de él ya de los que nos reportan en el artículo: tiene un periodo de puntos, aproximadamente de 0.6 del día, es decir, da una vuelta en 14.4 horas, más o menos. ¿Okay? Tiene un semieje mayor de aproximadamente 344 kilómetros. ¿Okay? Está pegadito. Sí, señor. Una inclinación del 38, comparado una inclinación de 38 grados, tiene ¿qué más nos dice por aquí? Tiene una magnitud primaria de 10.5 más o menos, y un estimado eso. Solamente eso tenemos aproximadamente. Sin embargo, Adri, ¿verdad? El que tú estás hablando es el azulito, el que está más adentro. El que está más adentro, exactamente, el que está como inclinadito. Esa es una de las cosas que ellos de los hechos que ellos resaltan, ¿ok? Origen de este nuevo satélite. Entonces, investigadores que no son precisamente parte del equipo, pero que obviamente están, digamos, como en la comunidad
de investigadores de este tipo de objetos, ¿ok? Dicen, bueno, uno de dos, esto se formó justamente por colisiones de Electra, a partir de otro cuerpo va y colisiona Electra y desprende un pedazo de Electra. ¿Por qué? Porque al parecer guarda mucha similitud entre lo que es Electra y esta nueva luna. O sea, entonces sus lunas son parte de él, no fueron captadas gravitacionalmente por él. ¿Okay? Enfatizan mucho que esta órbita está desalineada con respecto a las otras dos satélites. ¿Okay? Y concluyen de que necesitan más datos, necesitan más observación justamente para terminarla de confirmar. ¿Okay? A pesar de eso, uno revisa en el CNEOS de NASA y todavía a esta altura están reportadas únicamente las dos, la del 2003 y la S1 del 2014. Entonces, esta todavía, a pesar de que ya se le conocen algunos parámetros orbitales, todavía no está siendo reportada como todavía no es oficial. Todavía no es oficial. Por eso, entonces, el mismo investigador, digamos, líder de este grupo, dice que todavía faltan más observaciones y que seguirán haciéndolo justamente con el VLT para terminar de confirmar que en efecto es un nuevo satélite de 130 Electra. Entonces, nada, súper chévere la noticia. ¿Y de dónde salen esas lunas, Adri? Bueno, una justamente de las hipótesis, profe, es que sea por colisión, justamente de formación de colisión. Electra, son pedazos de Electra. ¿Sí? Pedazos de Electra. Es una de las grandes hipótesis y dice que es la más fuerte, porque, repito, tiene mucha similitud con Electra desde el punto de vista de la composición. O sea, ya le hicieron espectroscopía. Sí, ya lo hicieron, porque dice, tiene los mismos materiales, o sea, luce muy parecido a Electra. Entonces, la hipótesis fuerte es por colisión. Adri, ¿qué instrumento de VLT es el que utilizan para esta observación de asteroides? Ahí lo menciono, Sphere. El Sphere, profesor, Sphere. Okay. Sí, el espectro de alto contraste, es un espectrógrafo de alto contraste. Increíble, pero incluso ellos esperan que con el Extreme Large Telescope, que esperan construirlo, todavía ellos no descartan encontrar no solamente más sistemas cuádruples, sino de 6, de 5, incluso. Múltiples. Claro, es que el ELT en principio está planeado para entrar en operación en 2027, muchachos, se nos vino encima esa vaina. Eso están construyéndolo a la lata. Si ya no se demoran. Si así se ven estos cachoyoaches con el VLT, ¿ustedes se imaginan lo que se va a ver con el ELT? Por Dios. ¿Cuántos son? Vamos a ver hormigas caminando encima de esa vaina. Pero venga, ¿cuántos son? ¿Cuál es el diámetro del espejo? 39 metros el ELT. 39 metros, hijo de 39 metros, pero además el New Space Telescope, el New Generation Space Telescope. que ya está mandando selfies, que ya está mandando. ¿Sí vieron? Salió un selfie por ahí del espejo. Sí, que ya está mandando pero además ya le dieron primera luz para poder ajustar enfoque y todo ese asunto. Ese también lo van a apuntar a estos objetos, porque es que con ese vamos a ver pero la superficie de la bendita luna de Electra. Oiga, usted sabe, no sé si recuerdan cuál fue el primer asteroide al que le descubrieron una lunita. Este que yo le dije casualmente. Gaspra no es Gaspra. No fue Silvia, no fue 86. No, Aida. Se llama. Sí, exacto. Aida. O sea, eso no fue Galileo yendo hacia exacto, Júpiter. Galileo yendo hacia Júpiter, que fotografió a Aida y encontró a Dáctil, que es una roquita como de 2 kilómetros. Aida y Dáctil. No es Gaspra. Gaspra no es doble. Yo no sé, pero es Aida y Dáctil los que descubrió Galileo yendo hacia Júpiter. Seguramente hay muchos de estos modelos. Miren, una de las explicaciones del sistema Plutón, porque recuerden que Plutón también tiene 5, pues digamos Plutón y Caronte son un cuerpo binario, pero además están ya me olvidaron, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia, o sea, son 5 lunas también. Y una de las explicaciones probables para la conformación de ese sistema es colisión. Entonces, entender, digamos, la dinámica, eso le toca a Jorge Zuluaga en la clase de mecánica del este, entender la dinámica de estos sistemas nos va a dar también luces para entender cómo el sistema de Plutón se conforma. Ahí está pensando un punto para el parcial. Ya estoy pensando un punto del parcial, estoy pensando un paper. Un punto de parcial. Ya estás pensando en el paper. Ya estoy pensando el primer paper del día. No, Adri, no, lo que me sorprende de este descubrimiento, como tú lo dijiste, es muy emocionante, pero al mismo tiempo yo digo, ya se está volviendo como el caso de los exoplanetas de paisaje. Sí, es decir, piensen en lo normal. Siguiente. Exacto, piensen en lo siguiente, imaginémonos, tenemos más de 1 millón de asteroides que hemos descubierto y cuya órbita están confirmadas. De esos,
solo hemos podido tomar, como decía ahorita Juancho, imágenes con buena resolución. Hombre, voy a exagerar, a un centenar. Y voy a exagerar, porque posiblemente es mucho menos que 100. Y ya de ese centenar al que le hemos podido tomar imágenes, les hemos descubierto, así como mencionaba Pablo, etcétera, con naves, con radar, etcétera, le hemos descubierto una fracción no despreciable de lunas. Entonces, yo realmente me imagino que muchos asteroides, entonces el paper es ese, basado en las observaciones de asteroides múltiples que hemos hecho, ¿cuántos asteroides múltiples pueden haber en el cinturón principal? Cálculo estadístico. Es un cálculo estadístico relativamente simple. Sí, es extrapolar ahí el porcentaje según lo observado, pero hay que meterle varias observaciones, etcétera. Cuidado que Juan Carlos es el profesor de astroestadística. Porque eso seguro varía con la masa. Claro, hay que hacer un buen análisis, pero se le hace completitud. Exactamente. Tenemos a Juan ahí de apoyo. Eso es la estadística y los modelos, hermano. Listo, pero ya tienen paper propuesto. Bueno, y lo otro que quería comentar es que hay otra posibilidad al hecho de que la Luna haya salido de un impacto que haya sufrido estos asteroides. Electra y Aida y todos los que mencionaste, Adri, también que tienen. Y es que sean fragmentos que no se han terminado de fragmentos del pasado de estos asteroides que no han terminado de caer sobre el asteroide. Y esta es otra cosa, y es que resulta que la mayor parte de los asteroides del sistema solar, esta es una cosa que uno a veces no cae en cuenta, no son planetesimales originales. La mayor parte de los asteroides del sistema solar son algo así como montañas de fragmentos de planetesimales originales. Y entonces, por ejemplo, en este caso Electra, con seguridad es una montaña de piedras que han ido cayendo sobre ella. Obviamente cayeron también en su gran mayoría en el pasado y algunas que no. Así que estas 4 lunas tal vez tengan los días contados también. Y segundo paper uno de los investigadores segundo paper del podcast. Uno de los investigadores argumenta que de hecho es posible que vuelvan y caigan sobre Electra. Excelente, claro. Y exacto. Ya, se desaparezcan, porque es muy inestable. Una de las órbitas parece muy inestable frente a Electra. Excelente. Y que a propósito ahí, pues ¿cuál es el tamaño de Electra, Adri? Si tenés el dato por ahí. Sí, ya va, profe. Pablo, Juancho, ¿se acuerdan de la distancia a la Luna? Yo ya me acuerdo. No, 384.000 kilómetros. No. De hecho, yo voy hasta... De hecho, el tamaño, la distancia de la Luna de Electra. 300 kilómetros. Yo me acuerdo del número de la cédula y la dirección de mi casa. 300 kilómetros, dijo Adrián. 300 kilómetros. Y Electra no debe tener, a ver, me vas a atrever a decir 10 kilómetros, no más de 1 kilómetro. ¿Cuánto tendrá Electra? Ya tenés Electra es grandecito. Búscalo ahí, exacto. El caso es el siguiente, piensen en eso. Tiene un diámetro de 180 kilómetros aproximadamente. Oh, es grande. No, es que sí es grande. No, entonces retiro lo dicho y mi querida Anchor puede continuar. Sí, no, es grande. Iba a hacer una afirmación. Bueno, súper la discusión. Vamos a continuar entonces. Profe Jorge, cuéntenos cuál es su noticia del día de hoy. Bueno, yo siquiera me tocó de primero antes de que Pablo diga la noticia bomba, porque la mía también es noticia bomba. De exoplanetas también es la mía. Entonces me adelanté. Bueno, me digas que no, que es esta pendejada de competir por la noticia bomba. Este podcast es una competencia de la chiva planetaria, la demanda. Tenemos que excluir esa actitud, digamos, de la ciencia. Pero bueno, el caso es el siguiente. Les cuento que en muy pocas palabras se ha hecho la primera detección a partir de observaciones del año 2020 de un evento que se venía, digamos, que se venía conociendo, cuya evidencia se había obtenido, pero indirectamente, y es la caída de material planetario en la superficie de una estrella. Digamos, traducción al cristiano, nos pillamos a una estrella almorzándose planetas. Comiéndose sus planetas. Comiéndose restos de sus planetas, correcto. Sí. Bueno, ¿a qué observaciones estamos refiriendo y a qué estrella nos estamos refiriendo? El Sol también traga fragmentos planetarios, es más, mucho material. Cometas a diestra y siniestra. Por ejemplo, exacto. Cometas actualmente, pero con toda seguridad durante el proceso de formación planetaria han caído en el Sol asteroides, han caído Mercurio. Si Mercurio sufrió un impacto,
debieron caer pedazos, o sea, al Sol. Es más, si el impacto que produjo la extinción del Capé, el Cretácico Paleógeno, que es en el que desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, esa extinción produjo pedazos de tierra que fueron a caer al Sol. Muchos es que el pedazos Sol es fueron a caer el al Sol. sumidero del sistema solar. Lo que sea Exacto. que se suelte de cualquier lugar al Sol Es el va a desagüe. caer. Pues Y así si con viene todas de las muy afuera, estrellas con probablemente pueda exoplanetas. caer en Júpiter, pero en general, lo que sea que venga de Jeta La para abajo, mayoría cae en el Sol. Bueno, pero ¿qué pasa? Nótelo, encuéntrelo. En un episodio anterior del podcast, recuerdo que Esteban estuvo hablando de este tema, de cómo la composición química de algunas estrellas ya creciditas se podía notar que cambiaba debido a la presencia de planetas. Bueno, pero hay un tipo de estrellas o un tipo de objeto estelar al que le hemos descubierto con relativa facilidad la presencia de material rocoso o material proveniente de planetas. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a las enanas blancas. Vale la pena aquí aclarar, pues, un tema conceptual, que las enanas blancas no son estrellas. ¿Por qué? Porque en ellas no está ocurriendo proceso de fusión nuclear. Solamente llamamos estrellas a aquellas que produzcan su energía o reemplacen la energía que pierden a través de procesos de fusión nuclear, especialmente de hidrógeno y elementos más pesados que el hidrógeno. Las enanas blancas son, piensen en esto, un objeto sólido extremadamente calientes. Más o menos 100.000 grados tiene una enana blanca, pues jovencita, en la superficie, que se enfrían a lo largo de miles de millones de años hasta convertirse en objetos fríos y oscuros. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que la superficie de las enanas blancas, como seguramente muchos de los que escuchan este podcast saben, se forman al final de la vida de estrellas de baja masa, ¿cierto? Como el Sol. Normalmente se dice también por ahí, vuelvo a lo conceptual. Hoy me estoy extendiendo un poquito, muchachos, y los oyentes tenemos tiempo, porque tenemos tu tiempo. Exacto. Tenemos un presentador menos. Las enanas blancas no se forman por el colapso de las estrellas. Es una concepción errada que siempre hemos dicho. Las enanas blancas son el centro de las estrellas, es que el núcleo en pelota. Es expuesto después de que se empelotan al final de su vida. Entonces yo por eso, y lo he dicho varias veces aquí en el podcast, se debe decir es, por ejemplo, que el Sol está embarazado de una enana blanca y efectivamente el centro del Sol ya tiene una densidad que es significativa y su densidad va a crecer hasta que se convierta en una enana blanca, posiblemente entre unos 4.000 o 5.000 millones de años. Ahora bien, ¿qué sucede? Como es el centro de la estrella, es el lugar de la estrella que contiene el resultado de la fusión nuclear. En las estrellas de muy baja masa, el resultado de la fusión nuclear es helio puro, casi helio puro. Pero en estrellas como el Sol o más masivas, también se forman carbono, se puede formar carbono y se puede formar oxígeno. Entonces, las enanas blancas, muchas de las enanas blancas, pues básicamente están hechas en su mayor parte de carbono y oxígeno y tienen seguramente una atmósfera de hidrógeno y helio. Entonces, ¿qué pasa? Como son objetos muy especiales con una composición muy particular, se les nota que están cochinas, se les notan que tienen cosas que no pertenecen a ellas. Entonces, desde hace buen ratico, veníamos observando enanas blancas contaminadas, se llama, que contenían, eso lo vimos por el espectro, se ven las líneas espectrales, se le saca el espectro, se ven las líneas espectrales la presencia de dos elementos en particular, litio y sodio. Bueno, en realidad se detecta litio, sodio, magnesio, silicio, bla, bla, bla. Bueno, pero el litio y el sodio son muy, muy significativos, Adri y Pablo y Juancho, porque como ustedes saben, el litio básicamente usted lo mira y se fusiona. Eso es muy raro, el litio es muy inestable. El litio se fusiona nuclearmente a bajas temperaturas. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las estrellas se comen el litio, o sea, hacen desaparecer el litio, lo convierten en otra cosa. Inclusive el litio es un indicador de edad. Las estrellas que contienen mucho litio normalmente son muy jóvenes. O sea, sirve para datar. Sirve para datar. Porque solo dura un ratico en la edad, digamos, en la evolución estelar. Entonces, imagínense una enana blanca con litio. Eso no tiene presentación. Ese litio tuvo que haber venido de otra parte. Es como un viejito con acné.
Me gusta. Voy a pensar en esa y en otra analogía. Eso. O un viejito por aquí con leche materna en la... Ay, no. Ay, ¿qué es esa analogía está tan muy horrible. Horrible. No. Seguí con la noticia. Sigo con la noticia más bien. Es que ahí es donde le sale a uno el burro. Bueno, el caso es el siguiente. Habíamos detectado estas estrellas contaminadas, que a propósito, vean este dato tan interesante. Este es un trabajo del 2021, que incluso ahí en los enlaces agregué un enlace a este trabajo del 2021, porque resulta, Pablo, vos que has trabajado en temas de planetas, pues buena parte de tu vida profesional, resulta que han descubierto con los elementos químicos en estas estrellas enanas blancas contaminadas que las rocas que podrían haber en los exoplanetas rocosos son muy raras o son muy diferentes a las rocas que encontramos en la Tierra. O sea, la composición condrítica típica. La composición mineralógica, el tipo de minerales. Esto es muy interesante porque imagínense una escena de película de ciencia ficción, ¿cierto? De una tripulación, hombres y mujeres aterrizando en un exoplaneta y viendo unas rocas y diciendo, ay, juepucha, nosotros nos imaginábamos aquí, no sé, las mismas rocas parecidas a las de la Tierra. Los mismos tipos de silicatos, y yo me lo imagino que entre ellos llevarán una geóloga, ¿cierto? Llevarán un minerólogo, y cuando miran, estas rocas no son como las del sistema solar. O sea, mejor dicho, parece que la diversidad mineral del universo es más amplia, y eso lo sabemos por las enanas blancas contaminadas. Pero bueno, ya me desvié mucho para no contarles la noticia. La noticia es, entonces, que ahora no solamente vimos una enana blanca contaminada, vimos el momento exacto en el cual el material del planeta está cayendo en la enana blanca. ¿Y cómo lo vimos? Lo vimos porque, bueno, eso es una paseo. Obviamente yo no tuve nada que ver ahí. Estamos hablando de un grupo de astrónomos pues con varias afiliaciones, pero digamos el primer autor pertenece a la Universidad de Warwick o de Warwick. De apellido, ustedes son muy decentes. Yo casi nunca menciono a los autores porque son a veces impronunciables. De apellido Cunningham. Ninguno es Jaramillo. Ninguno es Jaramillo, ninguno es Zuluaga, ninguno es Mejía. Araujo. Bueno, el caso es que este grupo, como les digo, tiene la primera afiliación es la Universidad de Warwick. Utilizó datos de Chandra. Datos de Chandra. Chandra, ustedes saben, es un telescopio de rayos X. Todavía está funcionando. Y resulta que detectaron en una enana blanca cercana, para que tomen nota, por favor, de esta enana blanca, porque es una enana blanca muy especial. Tiene un nombre, pues, así como de turno de banco. Es la enana blanca, se llama G2938. 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 Ese G es de un catálogo o de un instrumento que se llama G-Class. G-Class, correcto. El caso es que esta enana blanca, ojo pues, está apenas a 40 años luz de nosotros. Es una enana blanca relativamente cercana. Y en el pasado le habían detectado un exceso de infrarrojo. ¿Cierto? ¿Qué significa un exceso de infrarrojo en astrofísica? Significa que alrededor de la estrella hay cosas más frías que la estrella. Mucho más frías. Y normalmente se asocian a, primero, la posibilidad de que haya un objeto frío. Entonces creían que la enana blanca estaba orbitada por una enana marrón, o podría ser un disco de polvo. Ahora bien, ¿de dónde saca un disco de polvo una enana blanca? Hágame el favor. Resulta que lo más seguro es que la enana blanca, en su evolución, ustedes saben, las estrellas que forman enanas blancas, pues crecen hasta que, pues, en su evolución, hay dos factores. Uno, la atmósfera de la enana blanca puede destruir los planetas. Se cree, por ejemplo, que el Sol va a destruir a Mercurio, va a destruir a Venus, pero también, como la enana blanca va perdiendo su atmósfera, la estrella, entonces la masa de la estrella se reduce a la mitad. Entonces este sí es un ejercicio, Juancho, para mis estudiantes de mecánica celeste. Quítele la mitad de la masa hoy al Sol y adivinen qué pasa. ¿Cierto? Entonces inmediatamente, ¿qué dices, Adri? Que los estudiantes cuando oigan estos podcasts van a decir, vamos a tener que ir a oír todos los podcasts para ver las preguntas de los exámenes. No, es que a los estudiantes les doy 20% de nota por escuchar nomás el podcast. Por escuchar el podcast. y por traer dos amigos. Y por traer dos amigos. Acuérdense que este podcast es como es modelo pirámide. Multinivel. Oiga, déjeme, yo termino, ya me extendí mucho. El caso es el siguiente: si una estrella pierde súbitamente la mitad de su masa, las órbitas de los planetas empiezan a cambiar.
Claro. Y miren pues esto, es realmente el proceso que realmente contribuye a que la enana blanca se enriquezca de elementos, es el choque entre los cuerpos. Es posible que los planetas empiecen a chocar entre ellos, se vuelven papilla y forman un disco. Forman un disco de gas y de polvo, y ese disco empieza a caer hacia la estrella. Pero cuando el material empieza a caer hacia la estrella, pues un material nuevo cae por la gravedad de la estrella y su temperatura, y alcanza temperaturas del orden de 1.000.000 de grados, 2 millones de grados, y en ese momento emite rayos X. Y esos son los rayos X que han detectado con Chandra en este paper que acaba apenas de publicarse. Este es un paper que fue publicado ahora el 9 de febrero del 2022. Estamos hablando de un par de días. Jorge, entonces son líneas de litio en rayos X. No. El litio y el sodio no aparece por aquí. Otro lado, lo que ellos detectaron fue normal. Emisión de rayos X. Ok. Ahora, la emisión es por la caída del material. Entonces, miren, como lo hemos discutido en otros programas, pues, ¿cuál es la explicación de la emisión de rayos X? Podrían ser muchas cosas. Una de ellas, la misma enana blanca. La misma enana blanca produce rayos X. Caliente, sí. Muy difícil, exacto. No se puede producir 1.000.000 de grados de la noche a la mañana. Que caiga otra cosa, por ejemplo, si cae material de otra estrella. No, ¿saben qué? Y aquí viene el último dato y con esto cierro. ¿Cuánto material debería caer para producir esa emisión de rayos X? Lo calcularon, y la cantidad de material es compatible, primero, con los modelos de acreción de polvo que se han, digamos, calculado a partir del enriquecimiento de otras enanas blancas. Y es millones de veces menor que el que se ha detectado en enanas blancas que acretan material de otras estrellas. Entonces, todo no es una gigante roja en un sistema binario. No hay nada por ahí cerca que sea eso. Les voy a dar el último dato. A ver, ¿cuánto material rocoso está acretando esta estrella? Porque es que además pudimos medir la cantidad de material rocoso. Esos son porcentajes de la masa terrestre, pues. Les voy a dar el dato en unas unidades que son las unidades que dan en el de la masa de la Tierra, una cosa así. ¿Cuánto? Acumula por segundo más o menos unas 5 millones de toneladas de material rocoso. Eso no es mucho. Exacto. Una montaña. Pues le hice el cálculo. Acumularía más o menos, esa enana blanca se está comiendo una luna, o sea, la masa de una luna, en 2.000 millones de años. No, eso no es nada. No es nada. Oíste, pero entonces, o sea, el efecto, digamos, de esta materia, que es muy poquita sobre la superficie de la nana, para producir rayos X, que es una cosa increíble. Por supuesto, ese es la punto. dinámica. De todas maneras, 1 millón de toneladas. Es que es una enana blanca, imagínese la energía. Pues, es que con la energía de la interacción gravitacional con una enana blanca no es cualquier cosa. Entonces, imagínese. Eso, el campo gravitacional es intenso, el tamaño es muy pequeño de la enana. Caerse, tropezarse, pues, y caerse al piso en una enana blanca debe doler un montón. Y además parece después de que caiga. Entonces, para volver sobre mi primer punto, ¿por qué es una noticia bomba? Es una noticia bomba porque en astrofísica todos los procesos que hayan sido predichos teóricamente y de los cuales por primera vez tengamos una evidencia observacional, hay que abrirles una botella de champán. Claro. Y este es uno de esos procesos. Este es un proceso increíble. ¿Oíste, Jorge? Sí. Una pregunta última. Digamos que la tasa de acreción de estos discos es mínima porque probablemente los planetas quedaron desperdigados y vaporizados. Es posible que haya procesos de acreción nuevos que formen planetas, porque vamos, por ejemplo, a los sistemas planetarios alrededor de pulsars. Genial esa pregunta, Paulín. Ahí está el paper para correcto. Ese está buenísimo, buenísimo. Ese ya vamos en tercer paper entonces. Este podcast está muy productivo sin Germán y sin Esteban. ¿Qué podcast tan productivo, Dios? Vamos a combinar los códigos, vamos a utilizar los códigos de Germán y Paulinche para hacer simulación de formación planetaria en discos de baja masa alrededor de enanas blancas. Ahí está. Y de verdad, sí, claro. podemos mirar los parámetros. Pero yo me voy a adelantar un resultado, Paulinche, para que lo pongamos en el abstract incluso antes de escribir el paper. Yo digo que ahí en ese disco, alrededor de esta estrella, ahí hay planetesimales por lo menos. Sí, o sea, claro, asteroides. Ya hay, exacto. Al menos están en esa etapa. Hay un cinturón de asteroides probablemente. ¿Quién quita? Bueno, seguimos. Juan, cuéntanos, ¿qué traes para hoy? Yo les traigo un chisme.
Ay, yo les traigo. Pero Juan siempre nos cambia la escala, parce. Vea, ahí nos fuimos es por que de hecho estoy muy contento porque el título, yo no sé cuál es la risa que le da Adriana con el título de mi noticia. Oigan que el título es Choque entre Titanes. Imagínense ese título, Choque entre Titanes. Pero es que es un choque entre titanes. Primero, es la primera vez que el título que le ponen a la noticia casi se parece a lo que en efecto quieren indicar los científicos en el artículo, que muy pocas veces realmente encuentran un título que realmente sea congruente con lo que se hace en el artículo. Pero es choque entre titanes. Se predice la inminente fusión de dos agujeros negros gigantes. Es decir, hay un artículo publicado, o bueno, no está publicado, está en el archive, se publicó, se subió al archive hace una semana larguita y está sometido a publicación, pues está en revisión todavía, en el que básicamente se hace la apuesta de que en el transcurso del próximo año un par de agujeros negros supermasivos va a colisionar. Hágame el favor. En el próximo año. Uno hacer una apuesta de ese tamaño. Entre 100 y 300 días tenemos un par de agujeros negros que están o que se van a colisionar en ese tiempo. Una predicción de tamaño y los números para ganarse la lotería, punto. Y entonces ya tienen todos los detectores de ondas gravitacionales. Ahí van los detalles. Entonces, el asunto es el siguiente. Recordemos cómo es la historia. Recordemos que uno espera o el escenario jerárquico y las observaciones, de hecho, no es un asunto del escenario jerárquico. Las observaciones sugieren que todas las galaxias medianas, grandes, hospedan en su interior un agujero negro supermasivo. Y uno de los problemas, entre comillas, es explicar precisamente el origen de esos agujeros negros supermasivos. Que nosotros conozcamos mecanismos astrofísicos para formar agujeros negros en el universo tardío, pues básicamente solo conocemos uno, la explosión de estrellas masivas. Una estrella masiva de 8 o 10 masas solares o masas superiores, cuando evoluciona, muere, explota y la explosión deja como un remanente un agujero negro de masa estelar. Un agujero negro que va a tener una masa que no es mayor pues que la masa del núcleo de la estrella que le dio origen. Hospeda. Exactamente. La pregunta es si el único mecanismo que nosotros conocemos para formar agujeros negros es este, ¿cómo diablos encontramos en galaxias agujeros negros tan masivos como 1 millón, 10 millones, hasta 100 millones de veces la masa del Sol? Pues entonces aquí es donde aparece el escenario jerárquico. La idea es que entonces en el universo temprano las explosiones de las estrellas le dan origen a la formación de los agujeros negros primigenios que se ubican, decantan, se drenan hacia lo que nosotros llamamos el pozo de potencial gravitacional de esas protogalaxias y a lo largo del tiempo, 12.000, 13.000 millones de años de historia le permiten entonces a la gravedad y a las galaxias ir aglutinándose, ir formando cada vez estructuras más grandes y permitir entonces que estos agujeros negros se avecinen, se vuelvan vecinos, interactúen y decanten y colisionen en el centro de la estructura que a continuación van a formar. Entonces, en la medida en la que las galaxias se van formando y van creciendo, también van creciendo los agujeros negros supermasivos con ellas. Es como si usted fuera creciendo con su ombligo. En el centro de cada galaxia hay un agujero negro y en la medida en la que usted va creciendo, su ombligo también lo hace, así como en el caso de las galaxias, el agujero negro supermasivo en su centro lo hace de la misma manera. El asunto aquí es que si bien las observaciones en efecto sugieren la existencia de los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, no hay evidencia directa de este proceso. ¿Por qué? Es muy simple. El proceso de colisión de dos galaxias toma millones de años. El proceso de colisión de dos agujeros negros toma mucho, mucho, mucho más tiempo. La idea es que, aparte pues del proceso de fricción dinámica que estimula el decaimiento orbital de los agujeros negros hacia su centro, la colisión como tal entre los dos agujeros negros se ve motivada por la emisión de ondas gravitacionales que son emitidas pues por los agujeros negros mientras que ellos interactúan gravitacionalmente y orbitan alrededor de su centro de masa común. El campo gravitacional del agujero negro es tan intenso, tan intenso, que la arruga espaciotemporal de cada uno de los agujeros negros emite radiación gravitacional
que en últimas termina implicando entonces que los agujeros negros reduzcan el tamaño de su órbita y finalmente colisionen para fusionarse formando un objeto más masivo que uno evidentemente o esperanzadoramente debería poder detectar a través de la emisión pues, de las ondas gravitacionales del evento, que es lo que en principio se cree se ha detectado hasta ahora pues, en algunos de los detectores de ondas gravitacionales en la Tierra. Ahí está, es la clase de hoy. Del asunto correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que si uno no cuenta la historia, no entiende la noticia. Sí, muy bien. Es que lo que pasa, está este señor, el cuásar S10 J1430 más 2303. Que es la placa de la moto. ¿Sí? Esa es la placa de la moto. Un cuásar más, un cuásar menos, es un cuásar ese catálogo es del Sloan Digital Sky Survey, es un cuásar como cualquiera, realmente es un cuásar relativamente cercano, está a una distancia de más o menos 350 megaparsecs de distancia, más o menos... Pero 1.000 millones. Son 1.000 millones de años luz, más o menos. Pucha. Eso es aquí cerquita. Es cerquita, 1.000 millones de años luz. Pues cosmológicamente hablando, es que los sí, pues para la están escala del universo que hemos observado y para hacer un cuásar que usualmente se encuentran preferencialmente a distancias mucho más grandes, pues esto está relativamente cerca. Este cuásar se ha observado con el Digital Sky Survey y recientemente con observaciones del telescopio ZFT, que es el Zwicky Transient Facility, es un telescopio que en el observatorio de Monte Palomar adaptaron para ponerle una cámara de campo muy amplio, muy amplio, con el que se pueden tomar en pocas imágenes, vamos a decirlo así, muchas fotografías del cielo completo a lo largo de una misma noche, permitiendo observar fenómenos de naturaleza transiente, de naturaleza transitoria. Entonces, haciendo uso de esta facilidad, se pudo detectar en este AGN en particular variabilidad, que no es nada novedoso. Se conocen desde hace tiempo AGNs que tienen variabilidad de manera periódica. regular. Exactamente, no se entiende, hay diferentes mecanismos que pueden motivar esta variabilidad, pero una de las razones por las cuales se cree puede haber variabilidad en los AGNs es porque haya un par de agujeros negros orbitando en el núcleo de ese AGN y la variabilidad podría estar inducida por la turbulencia inducida por los dos agujeros negros. Funciona algo así como una binaria eclipsante, pero con agujeros supermasivos. Es algo parecido. No digamos, la diferencia con las binarias eclipsantes es que una estrella tapa la otra. Aquí es que un agujero negro perturba el material del otro y hace entonces que el flujo de radiación que proviene del AGN varíe temporalmente. Hay candidatos de este tipo, hay candidatos, y cuando se calcula el tiempo de colisión de los agujeros negros, porque se pueden observar los dos núcleos en rayos X separados, y cuando se observan los dos núcleos en rayos X separados, se puede calcular el tiempo de decaimiento, y el tiempo de decaimiento de este tipo de eventos es superior al tiempo de Hubble. Es decir, si el universo hasta ahora tiene 13.000 millones de años, nosotros tenemos que esperar más de 13.000 millones de años desde hoy para poder ver la fusión de esos agujeros negros. Pero es que ya esperó los 13.000 millones. Exacto. Exactamente, tendríamos que esperar 13.000 millones de años desde hoy. ¿Qué es lo que pasa? Analizando las curvas de luz y la variabilidad en este AGN, la predicción, la tendencia muestra que el periodo orbital de los AGNs ha cambiado en los últimos 3 años de 1 año a 1 mes. Es decir, las primeras observaciones de hace 3 años mostraban un periodo de orbital de 1 año, y las observaciones ahora muestran que ese periodo se ha reducido sistemáticamente hasta 1 mes. De allí que el análisis de las curvas de luz sugiere que en efecto la colisión debería darse entre aproximadamente 100 días a 300 días, es decir, en el transcurso del próximo año. Aquí le calculé abril. Durante la próxima cuarentena. Observaciones hechas en óptico. Las contrapartes en rayos X confirman la variabilidad, y las observaciones en rayos X confirman en principio, o son congruentes con las observaciones, a pesar de que no se tienen periodos completos o que no se tiene una curva de luz completa, porque por ejemplo
En agosto pasado, el cuásar se ubicó en la zona, pues, proyectado en el cielo, muy cercano al Sol, lo que tiene o lo que impidió, pues, las observaciones entre agosto y más o menos diciembre del año pasado, y reportan los observadores que ha habido problemas técnicos que no han permitido la observación regular en los últimos meses. Se estima, modelando la órbita, pues, en función de los datos y demás, se estima que la masa combinada, porque no se puede derivar la masa de los dos agujeros negros individuales con los datos que se tiene, pero la masa combinada de los dos agujeros negros es del orden de 100 millones de masas solares. Es decir, cuando este par de cachivaches colisiones va a volar universo al zarzo, muchachos, va a pasar de todo. Va a haber emisión de radiación electromagnética en todo el espectro electromagnético, va a haber emisión de neutrinos que podrían ser detectados, evidentemente por los detectores de neutrinos en Tierra, y va a haber una emisión, una fiesta, un polvorero de ondas gravitacionales que desafortunadamente no vamos a poder detectar. LIGO, que es el detector de ondas gravitacionales predilecto, actualmente no está diseñado para detectar colisiones de agujeros negros de esta naturaleza. El canal de frecuencias está sintonizado, por así decirlo, para detectar colisiones de menor masa, exactamente, de menor masa, que son más frecuentes. El diseño del instrumento busca detectar los eventos más probables, y los eventos más probables están asociados a colisiones o a fusiones de agujeros negros más livianitos. LIGO no sería capaz de detectar la colisión, pero pasa lo siguiente. Así como cuando estalla una papeleta, cuando estalla pólvora, después de un tiempo se puede quedar algo de perturbación en el vecindario, la onda que usted escucha y las reverberaciones, si usted tira la papeleta en un lugar con paredes, en el espacio-tiempo van a quedar reverberaciones asociadas al proceso de colisión de los dos agujeros negros que alteran el periodo de rotación de púlsars que estén en el vecindario, que estén en el interior de la galaxia huésped de los agujeros negros. Observando las variaciones en los periodos de los púlsars, se podría inferir desde el punto de vista de las ondas gravitacionales la colisión una detección indirecta sería. Una detección indirecta. Pero igual vamos a ver el tiestazo que se den en rayos X, en rayos gamma y en muchas otras cosas. Exactamente. ¿Qué pasa? Podría ser otra cosa. Con Ice Cube por la energía. Ice Cube, por ejemplo, lo que están esperando es poder detectar un montón de neutrinos con Ice Cube. ¿Qué pasa? Podría ser otra cosa. Podría no ser un agujero negro, un agujero negro binario, sino que podría ser, por ejemplo, otro mecanismo de variabilidad el que está induciendo lo que está pasando. Por ejemplo, los discos, podría ser, no, sigue siendo una AGN, pero podría ser una AGN con un agujero negro que tiene una estrella cerca. Cuando usted pone una estrella cerca en el AGN, la estrella puede perturbar gravitacionalmente el disco de acreción que enciende el AGN, y esas perturbaciones pueden inducir irregularidades periódicas en el comportamiento del disco. También podría pasar que los mismos discos de los AGNs son inestables gravitacionalmente, y esas inestabilidades aparecen arrugas, por ejemplo, o si el disco precesa, esas inestabilidades que también pueden tener una naturaleza periódica podrían simplemente echar al traste con la predicción. Sin embargo, todo el mundo, y literalmente hablando, todo el mundo, el que tiene tiempo de telescopio disponible durante el próximo año, tiene una horita reservada para observar este cachivache todos los días, porque donde esta vaina explote, donde esta vaina colisione, va a ser la primer detección directa de la colisión de dos agujeros negros supermasivos, dándonos evidencia de primera mano del proceso de acreción de los agujeros negros. ¿Cómo se forman? En el escenario jerárquico, de cómo se forman. Lo que le digo es que no tenemos evidencia, tenemos una teoría que sugiere cómo para la cosa, pero es que es imposible esperar un tiempo de Hubble para ver eso. Sería una gran casualidad que esto pase, pero en algunos de los comentarios decía, esto es un evento raro, sí, pero es que los eventos raros pasan, y quien quita, va a ser el papayazo para que lo a comprar la champaña de una vez. Vea pues la fecha que estoy calculando. No se comprometan durante el próximo año. 12 de mayo de 2022. Es de este año. Si son 100 días, es este año. A 22 de mayo de 2022. Sí, según el dato que nos diste, Juancho. Bueno, y lo otro, es que si ya la colisión ocurrió, en este momento, los fotones y los neutrinos están viajando. A 100 días luz de la Tierra. Y el sistema solar tiene aproximadamente un día luz de diámetro. Perdón, es que un día luz. El sistema solar tiene aproximadamente un año luz de radio. Y eso significa
hasta la Nueva York, pues. Ya están metidos en el sistema solar, Juancho, hermano. Podría uno preguntarle a las Voyager si de pronto vieron algo. Pero ellas no detectan esas cosas. Ellas desafortunadamente no tienen con qué detectar eso, tienen pero detectores uno de podría preguntarle al neutrinos, Voyager ni de ese tipo cuando de cosas. cuando vayan llegando, que peguen un grito, que va a llegar al mismo tiempo que llegue la radiación de la colisión. Pero ahí les dejo, de verdad, todo el mundo noticia, está muy hermano, entusiasmado muy con esto, porque de nuevo, aunque no es la única explicación posible, la idea es que las observaciones de los próximos meses, del próximo mes, de los próximos 2 meses, van a permitir completar el periodograma de la variabilidad de la AGN, y cada vez van a permitir verificar si en efecto va a haber o no va a haber colisión, o qué es lo que está pasando con el asunto. Hay otra apuesta, yo diría, pongo otros 10.000 pesos para que, ¿cuánto era que estamos apostando por la constante Hall? 50.000, creo. Ponga otra apuesta, yo apuesto a que eso es un par de agujeros negros que está colisionando. Uno, en el artículo, cuando vean el link a las memorias de las noticias, ábranse el artículo y ahí van a ver las curvas de la manera como el brillo de la AGN varía, sube y baja, y es que hay un claro decremento en el periodo de oscilación, pues por así decirlo, de la variabilidad del brillo de la AGN. Está brutal este asunto y hay que esperar cómo va a terminar la historia. Ojalá termine con colisión de agujeros negros. Compre la champaña. Y ojalá Adri, yo para ganarme alguna plática este año, yo anote usted también si está, ya que está de Anchor, que yo apuesto que no. Que no son agujeros negros. Un último comentario. Si vieron que los autores, porque yo tuve la oportunidad también los autores son chinos. Sí. O sea, esta es una predicción de ciencia dura, porque es que los chinos hacen mucha ciencia. Y mucha ciencia dura, pero normalmente, miren, muchas de las noticias que traemos aquí son grupos que vienen del mainstream, normalmente occidental. Pero son muchos chinos, pero no están en China. Hay unos que están en Estados Unidos, otros que están en Europa. De hecho, son los chinos, es un equipo de chinos que no trabaja en China todos. O sea, mire, son los chinos con becas de Harvard, de Yale, de Princeton. Pero miren que casualmente el investigador principal de mi noticia está justamente en Tailandia. O sea, está en un instituto en Tailandia, entonces, para que tengamos idea. Aquí estoy mirando la lista, aquí estoy mirando la lista y no, todos están en China, menos 2 o 3 autores que están en efecto en Canadá. Bueno, pero los otros estudiaron en Harvard, se lo puedo asegurar, porque en estos días, no sé si ustedes vieron que hubo de hecho unas manifestaciones en Estados Unidos por igualdad de minorías. Es una cosa muy charra, la igualdad de minorías, porque parece que hay de alguna forma una mafia de las becas de las grandes universidades como Harvard, como Princeton, y que siempre traen chinos o indios, y los latinos, los afrodescendientes no tienen las mismas opciones. Eso fue noticia por estos días de... Ahora, segregación entre los segregados, digámoslo así, una cosa muy charra, muy complicada. Bueno, ya que usted habló, finalice este podcast. A ver pues, ojo pues, con la bomba. Noticia bomba. Nos guardamos, Pablo, nos guardamos para el final. ¿Cómo así? Es que esta no fue bomba. Oigan, no, la suya más fue bomba que la mía. Todas han sido bomba. Oiga, quiero dejar eso registrado, Adri. Este es el primer podcast en el que las 4 noticias son impresionantes. O sea, son revolucionarios. ¿Sí? Muy buena. Y sin Esteban. Sin Esteban. Sin Esteban, que siempre trae la bomba. Esteban, te queremos. Ojo pues, nuevo, los que escuchan Universo en Expansión saben que yo cuento planetas todas las semanas, pero este es el descubrimiento del año. Pues no, posiblemente nos encontramos una cosa interesante, porque aquí en este podcast traemos cosas cada semana brutales, pero ojo pues, nuevo planeta en Próxima Centauri, y ese es el descubrimiento que acaba de ser publicado en el Astronomy and Astrophysics de febrero. Aquí todos o la mayoría de apellidos son españoles. Vea esto qué tan bacano. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes recuerdan, hace unos cuantos años, usando el HARPS, que es el High Accuracy Radio Velocity, el espectrógrafo para detectar planetas por velocidad radial de muy alta precisión, que está montado, de hecho, en la silla en Chile. Ellos tenían un proyecto muy interesante que se llamaba Pale Red Dot, haciendo como ahí un paralelo con el Blue Pale Dot de Sagan, pero este era el
digamos, el punto rojo pálido. Y estos puntos rojo pálido lo que buscaban era planetas pequeños alrededor de enanas rojas. El resultado, el mayor resultado de ese proyecto, en donde estaba nuestro amigo Anglada Escudé, que estuvo aquí en Colombia en uno de los congresos de la Unión Astronómica Internacional, fue el descubrimiento de Próxima B. Próxima B, recordemos, es un planeta de tamaño y masa terrestre que se encuentra alrededor de Próxima Centauri y que orbita cada 11 días, tiene más o menos 1.6 masas, las últimas medidas son del orden de 1.6 masas terrestres, o sea que en realidad es un poco más grande que la Tierra, es una supertierra chiquita. Pero este nuevo descubrimiento lo hicieron utilizando un espectrógrafo increíble que ahora está dando palo en ciencias planetarias, que se llama ESPRESSO. ESPRESSO es el Shell Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations. Básicamente es el espectrógrafo de alta resolución instalado en VLT. Entonces, claro, HARPS estaba instalado en un telescopio más pequeño en la silla, creo yo, pero ahora tienen un espectrógrafo de ultra alta resolución conectado a un telescopio de 8 metros, como son los VLT, y con este acaban de descubrir otro planeta en el sistema estelar más cercano al sistema solar. No sé, Jorge, si vos recordás, pero además del B había una señal, digamos, ahí, sí. Que es el C. Yo escribí un paper sobre Próxima Centauri B sí, que hacía como suposición que no habían más planetas. Parce, hice mal la apuesta. No, pero bueno, pero ahí está. Pero había un candidato. Pablo, aclárame eso. Ya entonces con este sería el tercero. 3. Este es el tercero, pero lo que pasa es que el segundo candidato todavía no ha sido confirmado. Próxima B fue reconfirmado con ESPRESSO, por ejemplo, y con otras medidas de velocidad radial de Próxima Centauri, pero el C, que sería una supertierra de unas 7 masas, el problema es que tiene un periodo muy largo, que es del orden de los 5 años, y está, digamos, más lejos. Entonces, a este, claro, como apenas descubrieron, es que Próxima B fue descubierto en 2016, o sea que el otro no ha completado siquiera un periodo para poder, digamos, afirmar esta señal, pero el D, que es el que acaban de descubrir, además tiene algo especial, es el planeta más pequeño detectado por velocidad radial en toda la historia. 0.25 masas terrestres. O sea, la señal más pequeña, pero no es el planeta más pequeño, la señal pues más la pequeña. masa, pero si vos le pones masa, sí, porque han detectado. Depende de la distancia, ¿cierto? Exacto. Han detectado por tránsito planetas de tamaño de Mercurio, por ejemplo. Pero este sería un planeta un poquito más grande que Marte en términos de masa. Marte tiene 0.1 masas terrestres. Este tiene 0.26 masas terrestres, tiene un periodo de 5 días. Un periodo de ¿Y eso está a 2 sigma o a...? A 5 sigma, ojo. Oiga, 5 sigma. Es una señal de 5 sigma porque póngame atención. Midieron, era lo que yo te estaba diciendo ahora, Jorge, esto es increíble. ESPRESSO es capaz de medir variaciones de 39 centímetros por segundo y el error es de 7 centímetros. No jodas. No hablar de centímetros. Me acuerdo que en astrofísica se utilizaban antes mucho las unidades del CGS. Todos los libros eran CGS. Y uno decía, pues esto es porque utilizan gramos y centímetros en astronomía. Pero y resulta que llegamos ya al nivel de los centímetros. ESPRESSO ya detecta planetas con variaciones de velocidad radial de 40 centímetros por segundo. Esto está todavía lejos, por ejemplo, de detectar tierras alrededor de una estrella como el Sol. La Tierra mueve al Sol 9 centímetros. O sea, es el error de ESPRESSO. El movimiento que detectaríamos de un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol a una unidad astronómica exactamente por velocidad radial está del orden de 1 sigma para ESPRESSO, pero esto es una cosa increíble. 39 centímetros por segundo con un error de 7. Esto es pues la bomba, porque es que pensar que la estrella más cercana, y volvemos al asunto estadístico, la estrella más cercana al sistema solar posee un sistema planetario. Es que no estamos hablando ya van 3, pues el C seguramente después lo van a confirmar, y bueno, ahí se tiraron el artículo de Jorge, pero no, lo interesante del artículo de Jorge que hiciste con
con Sebastián con Sebastián Bustamante, es que ellos modelan el interior de Próxima B y la evolución térmica, que es una cosa maravillosa. Y magnética. Sí, muy bacano. Ese artículo es bien interesante. Ahí está, un Oiga, nuevo planeta en el vea el contador datico de que me conseguí por exoplanetas. aquí en internet. La ¿Qué? velocidad de una hormiga, 86 centímetros por segundo. Ay, eso es, el doble. No jodas, o sea, no. Espresso podría pongamos- medir la velocidad de una hormiga. Va Increíble. va ¿cuánto? Doble, el doble. A la mitad. A la O sea, mitad de la velocidad o sea, de una hormiga. la O hormiga se sea, mueve al podría doble. medir la velocidad de una hormiga lenta. Exacto, de una hormiga borracha. O cargada con una hoja. Ay, Cargando una jue hoja. madre. Increíble. Es que por eso además es increíble a la capacidad que hemos llegado con estos espectrógrafos de ultra alta resolución. Espresso, pues, es lo último en guarachas, como les digo, conectado a BLT. Y ahí está estos astrónomos, muchos españoles, Farías, Vení, Suárez, Santos, Ya que lo Barros, mencionas, González. muchachos, yo cada vez me convenzo más, pero y me disculpan los que nos estén escuchando si yo llegué muy tarde a la repartición de apellidos, conocimiento usted de la Zuluaga. comunidad, pero yo cada vez me sorprendo más por el nivel de la comunidad astronómica española. O sea, realmente, para mí en este momento, España es un país de nivel comparable a Inglaterra, a Francia en astronomía. Y especialmente en ciencias planetarias. Los son españoles tremendos. son muy, muy buenos en No, ciencias mira, por ejemplo, planetarias. ahora que tuvimos la escuela, que otra vez aprovechemos para volver a agradecerle a Esteban y a toda la gente en España y a Germán por una escuela tan organizada que me imagino que van a quedar memorias para que las vean los estudiantes que nos escuchen. Todos los profesores eran españoles, profesores y profesoras españoles completamente de la Universidad de Barcelona, muchos. Pero a mí no me Todos parece están que trabajando al que eso sea primer nivel. nuevo. Por Todos ejemplo, están, en el no, por eso, yo Instituto llegué de como Estudios de Cataluña, último. por ejemplo, Y en el han IAC. participado exactamente en el IEEE, por ejemplo, También. se han hecho partícipes del Sloan Digital Sky Survey, evidentemente pues, tienen acceso a los recursos de eso, pues en mi caso particular, pues en galaxias, en cosmología, han estado en el frente de la línea desde hace rato. Sí. Ahora, Sí, yo me siento muy afortunado, perdón, Pablo, termino mi comentario, me siento muy afortunado. ¿Por qué? Porque uno a veces no cae en cuenta, creo que Adriana mandó en estos días un mensaje sobre eso, que nosotros hablamos, ¿cuál es que es, Adriana? ¿El segundo o el tercer idioma más hablado de la Tierra? Más hablado del mundo. Es que el español. El español. Mil millones es el de más personas. hablado. No. 1.000 millones de personas hablan español. Como el Posiblemente sea el segundo. O sea, el segundo. Yo como soy un provinciano al 100, o sea, te van a sentir que yo estoy hablando el idioma de tantas personas, pero que adicionalmente hay tanta gente buena, hombres y mujeres, que hablan mi lengua y que están haciendo cosas grandes en astronomía, me hace sentir mejor todavía. Porque yo a veces sí me siento como chiquito por no haber nacido en un mundo en donde se habla en inglés, que es el idioma que utilizan y donde está pues la parte. Bueno, cierro paréntesis provincial. Eso nos metieron en la cabeza, pero lo que tú decías, Jorge, es muy importante, porque, por ejemplo, esta escuela de Gaia que terminamos esta semana fue completamente en español, como la camisa de Juanes, se habla español. Ahí está. Es la primera conferencia internacional a la que yo voy que es completamente en español. Sí, exacto, porque es muy charro, pero nosotros hacemos encuentros latinoamericanos de astronomía y son en inglés. Y eso permitió justamente que estudiantes que todavía pues no manejan muy bien el inglés puedan haber sido incluidos en esto y disfrutaron, digamos, aprendieron sin interpretación. Le sacaron porque, todo el provecho. Sí, sin la interpretación, porque muchas veces nos encontramos con que, profe, bueno, o le presto atención a la clase, o traduzco o copio, ¿sí me entiendes? O sea, de acuerdo. ¿sí? No, y es que el tema de la exclusión y de la inclusión no solamente se refiere también obviamente los más graves son la exclusión por temas de género, de sexo y de género en la ciencia, pero también hay una exclusión por tema del idioma. Sí, claro. Muchos no angloparlantes somos excluidos. O sea, sí, hay que decirlo, hay una ciencia de punta que se hace en español, y no solo en España, en México, en Chile, en Brasil, en Colombia. Nosotros hacemos buenas en Venezuela, muy voy a decir esto y me hizo recordar justamente un comentario y pues no sé si mi director de doctorado lo va a escuchar, y si lo escucha, bueno, no creo que me vaya a entender mucho. Porque hablamos no, pero sí entiende español, porque
una vez no sé qué me quiso decir, no me da pena decirlo, pero no sé qué me quiso decir o comentarlo, no me da pena comentarlo. Me dijo, claro, como tú vienes de una universidad en Venezuela, yo me quedé así como que, ¿what? ¿Qué significa esto? ¿Sí? O sea, tenía un prejuicio con eso. Claro, sí, tenía un estudiante que venía de estudiar en el ETH, estamos hablando del Tecnológico de Zúrich, ¿no? Claro. Y yo, bueno, pero es que él es suizo, o sea. Aquí también tenemos tecnológico en Medellín. MIT, Medellín Institute of Technology. El Medellín Institute of Technology. Pero bueno, no pasa nada. Nada, con esto finalizamos este podcast que valga la digamos, para recordar que vamos a poner cuando salga el próximo sábado que 4 super noticias. Tenemos que colocar bombas. Sistema planetario a 4.2 años luz de distancia. Agujero negro. No, agujeros negros. Colisión, no agujeros negros. Colisión de agujeros negros supermasivos que no es nada. Ahí está. 4 asteroides bailando juntos. Bailando. Y le dejaron tomar la foto. No, y una enana blanca captada en el hecho mientras se comía. Mientras se comía. Un microasteroide. Bueno, por eso nos despedimos y nada, hasta un próximo episodio. Chao, chao. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima. Chao.